este Santo Domingo celebramos la solemnidad de la Teofanía, es decir, la aparición del Señor delante de los hombres cuando fue bautizado en el Jordán. En efecto, Dios había mandado a Juan el Bautista para preparar los corazones para recibir el mensaje de Cristo. No eran pues los únicos que estaban llamando a una penitencia. Había muchas comunidades en aquellos años que tenían una misión parecida, que estaban cerca del Mar Muerto, vivían una vida de muchos sacrificios y llamaban a la conversión de las malas obras a buenas obras, a caminar los caminos del Señor. Pero es Juan el Bautista, el señalado, ¿sí? Lo llamamos Juan precursor y bautista del Señor, ¿sí? Porque lo precedió, es el que señala al que debe traer la salvación. Cuando se acercaban a Juan preguntando quién era, si era el Mesías, y dice no, es otro que viene detrás de mí. Y es ahí que el Señor aparece, y cuando Él se bautiza, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo muy amado. ¿Sí? Es escucharlo, es el Hijo amado. Por eso esta es la primera manifestación que tenemos, que es claramente trinitaria. Tenemos al Hijo descendiendo descendiendo a las aguas del Jordán, vemos al Espíritu en forma de paloma y la voz del Padre que lo confirma del cielo, tal como canta el tropario del día. En el Jordán, al ser tú bautizado, Señor de la Trinidad, se manifestó lo que adorábamos. La voz del Padre dio testimonio de ti, llamándote Hijo suyo muy amado, y el Espíritu en forma de paloma publicó de la palabra su confirmación. Entonces vemos cómo esta aparición delante de los hombres es un llamado al Dios verdadero. Uno puede decir, a Dios se lo encuentra a todas partes, Dios está en todos lados, Dios ha creado todas las cosas, Dios hizo tanto a los cristianos como a los demás. Sin embargo, Dios no ve las cosas de esa manera, pues no a todos le damos los mismos dones, y sus caminos distan de los nuestros como dista el cielo de la tierra. ¿Cómo es que hace las cosas Dios? Está siempre por encima de nuestro arbitrio, de nuestro deseo, de nuestra comprensión. Por eso el modo de acoger a Dios es por medio de la fe. Es decir, no solo creemos que existe, sino que es quien dice ser el verdadero y único Dios, y confiamos en aquello que nos dice. Por lo tanto, comenzamos a esperar en aquello que nos dice. No es solamente de creer en Jesús, sino de creerle a Jesús. Y en esto el Señor, que irá explicitando con sus mismas palabras, en qué consiste este reino de Dios, que ya está en medio de los hombres, pero no está del todo cumplido, viene por medio de Él. Él dice, cuando dicen cómo vamos al Padre, dice yo soy el camino, la verdad, la vida. No está diciendo cosas menores, sino cosas que las aceptamos por la fe y somos confirmados por esa misma fe en la vida de la Iglesia, pero no son cosas que podemos poseer como un conocimiento ordinario. Por eso hablamos de estar en el Señor. Yo no lo tengo a Dios, sino que la fe me tiene a mí. Dios me tiene a mí por medio de la fe. La fe es el anzuelo por el cual me saca del mar de esta vida tumultuoso que termina ahí. Uno ve el mar y todo lo que vive en el mar, nada de eso puede trascender al mar y subir al aire, básicamente. Sin embargo, es así, Dios nos pesca y nos saca a un mundo al cual por nosotros mismos no podemos ir. Pero Él por eso nos adopta como sus hijos en el bautismo. Y el bautismo es lo que inaugura el Señor hoy. Hoy en las aguas del Jordán desciende y las transforma en capaces de dar vida eterna. Las aguas que la Iglesia ofrece son las aguas del Jordán. Son las aguas santificadas, transformadas, liberadas de toda corrupción y de toda limitación, y como criatura de Dios es puesta como portadora de Dios. Por eso el agua usada como el mismo
mismo Señor lo ha instituido. No nos olvidemos que el Evangelio de Mateo terminará diciendo: id a todas las naciones, haciéndolos mis discípulos, enseñándoles todo lo que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. Esto mismo que inaugura con el comienzo del mismo Evangelio. Nos está diciendo, esta es la puerta de entrada. No solamente eso, sino que este es el camino. Ahora, esto o le creemos o no le creemos. Delante de Él nos entregamos, nos rendimos, o sencillamente queda como un prendedor, como una calcomanía, como el recuerdo de alguna reunión más o menos agradable, pero cuando tomamos a Dios como posesión lo perdemos, porque no lo podemos retener. Pero en cuanto nos dejamos prender por el don de la fe, mordemos el anzuelo de la fe, confiamos en que Él nos sacará de este mundo a algo que lo supera. Entonces ahí comienza un diálogo con el Señor. Y ese diálogo con el Señor se establece en sus términos. Es Dios, nosotros no. Por eso el temor de Dios nos ayuda a caminar por los caminos que el Señor nos indica. No porque pensamos que su amor vaya a ser mezquino, sino porque sabemos que nuestras obras son culpables. No porque pensemos que Dios vaya a dar poco o su misericordia dure para poco, sino porque yo no estoy dispuesto a arrepentirme. Y me duele antes del orgullo, antes que cambiar. Porque yo soy así, porque yo soy esa, porque esto o por aquello. Soy yo el que me bajo de la misericordia de Dios. Por eso, para poder caminar los caminos de Dios, hemos de renunciar a vivir acusando a Dios de aquello que a nosotros nos falta de acuerdo a nuestro criterio. Y darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que ponernos en posición de lo que somos, vasijas de barro, que llevamos un tesoro que nos supera, más o menos cachadas, más o menos pintadas, más o menos arregladas, más o menos rotas, más o menos vueltas a pegar. Pero en Dios hace nuevas todas las cosas. El que nos da el ser sobrenatural, para Él no es nada rehacer el cacharro del que estamos hechos. A veces el cacharro está roto psíquicamente, a veces está roto físicamente, a veces está roto de distintas maneras. Pero el cacharro se define por lo que lleva adentro. Si nosotros nos ponemos en manos de Dios y dejamos que Él transforme nuestro barro informe, nuestro barro rebelde, reseco, que no se deja llevar, Él en las aguas del bautismo nos va a dar la gracia, renueva en nosotros esa gracia a la que tenemos menester, que somos nosotros los que tenemos menester. Somos nosotros los que tenemos que meditar en qué cosa tenemos que reparar lo que falta. No pensar que en nuestra vida lo que falta es porque los demás no nos lo dieron. Hagamos la cuenta desde que nos levantamos a la mañana de cuántas bendiciones recibimos gratuitamente, en abundancia, durante los largos años de nuestra vida, y jamás ni siquiera las vemos como un bien, como un regalo, como algo que por lo menos decir, soy objeto de ese amor de Dios. Porque cuando Dios me quita un bien, lo hace para poner su cruz. No lo hace para que sufra, lo hace para que cambie. Lo hace para poder modelar el barro que no se deja transformar. Nuestro corazón se endurece. Somos nosotros los necesitados de misericordia. Pero somos los primeros en sustraernos y querer manipular esa misericordia como a nosotros nos parece. Por eso, queridos hermanos, la teofanía es una fiesta, una solemnidad en la cual participamos hoy del Jordán. Ayer hicimos, ya en la víspera, la gran bendición de las aguas. Pudimos de alguna manera recrearlo, estando en un arroyo, haciendo una gran bendición, recibiéndolo gozosamente. Pero el misterio de Dios es así, se accede por medio de la iglesia a aquello mismo que sucede. Estar en la liturgia es tan pleno como estar en la bendición de las aguas, estar frente a Dios que transforma el agua en capaz de dar la vida. Hoy utilizamos el agua con los cristianos, transformada por la bendición del sacerdote, bendecida por la exposición a las cosas santas, la utilizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos transformamos en llevadores, portadores del agua de la vida. Por eso hagamos provecho de aquello que también distribuimos con tanta generosidad. Dejemos que toque
nuestro corazón aquello que nos damos cuenta que los demás necesitan. Estamos dispuestos a ayudar, pero estamos dispuestos a dejarnos ayudar en primer lugar. Por eso, pidámosle al Señor que junto con las aguas del bautismo, con su mano llena de habilidad de alfarero, moje nuestro barro y lo modele de acuerdo a su voluntad, para que, portadores de un tesoro que supera todo conocimiento y toda capacidad, para nosotros un día podamos estar junto a Él en el reino, en la plenitud, su segunda venida y la resurrección de los muertos. Amén. Amén.